Tercer encuentro de la región América del Norte, América Central y el Caribe. La economía de los trabajadores. Ciudad de México, noviembre 8 al 10 del 2018. En las instalaciones recuperadas de Taller Aragón, de la cooperativa LF del Centro. Conversatorio. El desafío energético para la economía de los trabajadores. Electricidad, minería y petróleo. Iniciar con la participación de la compañera Beatriz Olivera de Fundar. Entre los desafíos que nosotros hemos detectado, pues encontramos como estos retos también, ¿no? Que son la pugna entre el avance de las industrias extractivas, el medio ambiente y los derechos humanos. El rechazo y la oposición a este tipo de proyectos por parte de las comunidades y que esto también genera conflictos socioambientales, y eso lo hemos visto sobre todo a raíz de la implementación de la reforma energética. ¿Más lento o más bajito? Ok. Y bueno, otro de los desafíos también es con el tema de los empleos y el impacto que tienen estas industrias en la economía local, ¿no? Como que cada que nosotros hablamos de este tipo de actividades, los argumentos en favor de cómo generan empleos y cómo impactan a la economía nacional de manera positiva son los que prevalecen. Y también esos impactos son los que han servido pues para que se tomen decisiones, o estos argumentos para que se tomen decisiones en favor de seguir promoviendo este tipo de industrias. Entonces, bueno, nosotros identificamos esos tres desafíos de entrada. La que sigue, por favor. Y les quisiera empezar a hablar un poquito de minería y hacia el final un poquito más de proyectos energéticos. Entonces, bueno, en lo último que hemos publicado, nosotros cada año publicamos un documento que es un anuario, el anuario de actividades extractivas. Y bueno, lo último que encontramos pues, fue que el número de concesiones mineras en México sigue siendo relevante, sigue siendo sustantivo. Son alrededor de 24.700 concesiones mineras que existen. Lo principal que se extrae de nuestro país pues, son minerales metálicos preciosos, oro y plata principalmente. Y bueno, el 54% de los proyectos mineros actuales pues son minas de oro, ¿no? Minas que corresponden a la extracción de oro. ¿Por qué es importante esto? Pues porque estamos viendo un saqueo impresionante de estos recursos en México. Estamos viendo este saqueo sin precedentes a raíz de la firma del Tratado de Libre Comercio con América del Norte. Antes de la firma del TLC, la actividad minera representaba poco menos del 1% del Producto Interno Bruto. Y ahora, muchos años después de la firma del TLC, pues tenemos que toda la minería en su conjunto representa más del 4% del Producto Interno Bruto. Ojalá esto fuera positivo para todas y todos los mexicanos, ¿no? Pero en realidad, ahorita les voy a presentar unas cifras en las que vamos a ver que esta riqueza no está llegando a las y los mexicanos. ¿Qué más sobre esto? Pues, bueno, la que sigue, por favor. Bueno, algo que no les había mencionado es que de todas estas concesiones que señalaba, más del 60% corresponden a concesiones que tienen en su poder empresarios canadienses, ¿no? La mayoría son canadienses, seguidos de empresarios mexicanos y en tercer término empresarios estadounidenses. Entonces ahí se ve clarita la huella del Tratado de Libre Comercio, ¿no? Con América del Norte. Ahora bien, otra cosa que encontramos es que parte de estas concesiones mineras se ubican ya están invadiendo el 85% de nuestro territorio. Esto es sumamente grave porque lo que encontramos es que la minería siempre va a matar medio ambiente. Así pase lo que tenga que pasar, la minería siempre va a ser prioritaria y así lo establece la ley minera, que le otorga un carácter de preferencia a la actividad minera sobre cualquier otro uso del territorio. Entonces, bueno, en ese sentido, pues vemos en este país como todas las concesiones mineras ya se encuentran invadiendo áreas naturales protegidas, selvas, bosques, matorrales, etcétera, ¿no? Entonces, de ahí el impacto que van a estar provocando en el medio ambiente. Aquí sigue, por favor.
Otra cosa que encontramos pues, fue en particular el avance que han tenido en las concesiones mineras dentro de áreas naturales protegidas. Imagínense ustedes que esta área natural protegida en Michoacán, donde llega la mariposa monarca, pues también está invadida por concesiones mineras. El 53% del territorio está concesionado a la minería. Así encontramos un montón de ejemplos, ¿no? Por aquí les puse unos en azul. En Colima, en Jalisco, en el norte del país, en Sonora. La minería no respeta ningún área natural protegida, al grado de que, bueno, nosotros lo último que encontramos fue que 73 de los principales proyectos mineros están en las zonas núcleo de las áreas naturales protegidas. Y lo que les ponía aquí, que esto está prohibido. O sea, hay una disposición de la Ley General de Protección y Equilibrio Ecológico que sí prohíbe la minería en una zona pequeñita, la zona núcleo de las ANPs. Entonces, explíquenme ustedes cómo es que se otorgaron esas concesiones. Pues las otorgó la Secretaría de Economía y lo hizo de manera ilegal, porque esto está prohibido en contraposición con lo que establece la ley jefa. Pero bueno, ese es un ejemplo de cómo la actividad minera está privilegiada por todos los países. Sigue, por favor. Ahora bien, les hablaba hace ratito del Producto Interno Bruto que aporta la minería en su conjunto y que bueno, este es un argumento que puede ser de peso, ¿no? para evaluar la política minera y política económica del país. Sin embargo, cuando vamos a los detalles, nosotros lo que encontramos, se van a asombrar, que en realidad, si ustedes ven esta gráfica, vean la barra grandota, es el valor de la producción minera, es decir, todo el valor que genera la extracción de minerales. Son alrededor de 417,000 millones de pesos por año. Sin embargo, cuando ven la otra raya chiquitita, es una raya, ni siquiera es una barra, esos son los ingresos que deja la minería al país. Es menos del 1%, es el 0.32% de los ingresos que recibe o que recauda el gobierno federal por pago de impuestos y derechos para integrar el presupuesto de ingresos de la federación. ¿Qué quiere decir eso? Pues ahí vemos claramente que esta riqueza no se está quedando en el país. O sea, sí habrá un Producto Interno Bruto muy grande, pero en realidad, a la hora de que nosotras queremos tener mejor infraestructura, por ejemplo, que se asigne un mayor presupuesto al IMSS, al ISSSTE, que se asigne un mayor presupuesto a educación, a otro tipo de infraestructura, pues sucede que la minería no va a aportar nada, aporta menos del 1%. Pues eso es sumamente alarmante, ¿no? La que sigue, por favor. Y otra cosa que encontramos es también que cuando se van a realizar este tipo de proyectos, ya sean mineros, energéticos, eléctricos, de cualquier tipo, se habla de desarrollo. Y a las comunidades pues se les vende esta idea de va a haber un mayor desarrollo, va a haber empleo, va a haber riqueza en tu comunidad. Por eso tienen que aceptar este tipo de proyectos, ¿no? Cuando se les pregunta. Entonces, bueno, lo que nosotros encontramos fue un análisis que hicimos, de los principales centros mineros de los cuales se extrae oro y plata de nuestro país. Estos centros sobre todo están en el norte, porque en la zona norte, en Zacatecas, en Sonora y demás, y también en algunas partes de Oaxaca y de Guerrero, encontramos que hay importantes vetas de oro. Pero sobre todo estos municipios que les pongo aquí, la mayoría están en el norte del país. Estos principales centros mineros, no me crean que han estado operando hace 5 años o hace 20 años. O sea, desde la época de la colonia se ha extraído oro y plata de ahí. Sin embargo, si ustedes analizan los niveles de pobreza que tienen estos municipios, son mucho mayores al promedio nacional. Esa línea anaranjada que está allí es la línea de pobreza media de todo el país. Y todos los municipios que están por arriba, vean ustedes, el que está hasta arriba es San José del Progreso, en Oaxaca. Es un municipio de los principales de los cuales se extrae oro. Sin embargo, su nivel de pobreza, no alcanzo a ver bien, es más del 90%. La población está en pobreza pese a que allá haya muchísimo dinero y se extraiga, ¿no? Y eso mismo pasa en el primer municipio, que es Mazapil, Cananea y Mazapil.
están en Sonora y en Zacatecas. Se extrae muchísimo oro, México es productor, es líder en la producción de plata, ocupa el primer lugar en producción de plata y el lugar número 9 en producción de oro. Sin embargo, lo que vemos es que la pobreza, los niveles de pobreza son mayores en esos municipios, mayores al 60%, ¿no? Entonces, ¿cómo se explican ustedes que esa riqueza que se extrae del país no se vea reflejada en las comunidades? Entonces, no se ve reflejada en las comunidades y tampoco se ve reflejada en los ingresos públicos que integran el presupuesto. Entonces, ¿para quién es esa riqueza? Pues no lo sé, todavía no lo sabemos, pero sospechamos que debe ser para las empresas mineras canadienses, ¿no? Y las mexicanas y las estadounidenses que tienen estas concesiones. La que sigue, por favor. Respecto a los hidrocarburos, pues también es un panorama muy similar. Encontramos que alrededor del 9.5% de la superficie marina del país y el 7.4% de la superficie terrestre ya está de alguna manera seccionado para destinarse a la explotación de hidrocarburos. Algo interesante también es que más de 6 millones de personas tienen su vivienda dentro del territorio destinado a la extracción de hidrocarburos. ¿Y esto por qué está pasando? Pues porque a raíz de la reforma energética, como ustedes saben, hubieron cambios sustantivos en la ley de hidrocarburos, en la ley de industria eléctrica, y se crearon las figuras de preferencia. Esto es, se otorgó mediante ley la facultad para extraer estos hidrocarburos y para extraer minerales de una manera preferente. O sea, si una persona tiene en su territorio, quiere seguir sembrando y en ese territorio hay presumiblemente gas o hidrocarburos, la ley va a apoyar a la extracción de hidrocarburos, va a privilegiar la extracción de hidrocarburos y de minerales o la generación eléctrica sobre la agricultura, sobre cualquier otro uso que se quiera dar al territorio, incluidos los usos ceremoniales. Por ejemplo, en este caso el cerro de Wirikuta, ¿no? Ustedes recordarán esa campaña que se hizo para defender el cerro. Pues al amparo de estas leyes ya no procedería, porque justo lo que hace la ley es privilegiar la actividad minera sobre cualquier otro uso, ¿no? La actividad minera y de hidrocarburos. Entonces, nuevamente aquí vemos que hay un avance importante en cuanto a cómo los hidrocarburos también están invadiendo áreas importantes, ¿no? Áreas de conservación. La que sigue, por favor. Bueno, estos son un poquito más de ejemplos también respecto en particular a la cuenca de Burgos, en la que encontramos también que inclusive todos estos bloques que se han seccionado y que se han licitado, la cuenca de Burgos que es un área muy importante para el país, estratégica por la riqueza que tiene en cuanto a gas, en cuanto a petróleo, pues también encontramos que estos bloques invaden totalmente ecosistemas, ¿no? Invaden e incluso violentan los planes de ordenamiento territorial. Es el mismo ejemplo que les ponía con la minería. Aunque una ley o un plan establezca una zona de conservación, si allí hay hidrocarburos y si ya están señalados o seccionados en el plan quinquenal que hace la Secretaría de Energía, pues van a tener siempre la preferencia. La que sigue, por favor. Y bueno, aquí me quisiera detener un poquito más en el tema del fracking. Esta práctica, que seguramente ustedes ya han escuchado, pues sobre todo nosotros la hemos analizado para la explotación de hidrocarburos no convencionales. Esto es el gas shale, que se encuentra atrapado en las rocas de miquitas. Nosotros hemos documentado, no en México, porque en México, aunque esta práctica se ha realizado, seguramente habrán escuchado también las declaraciones de varios líderes de opinión y demás diciendo que el fracking se realiza en México desde hace décadas y no ha pasado nada. Sobre todo estos datos obedecen a zonas donde el fracking se ha hecho. No hay absolutamente ningún estudio, y sí da mucha pena decirlo, pero no hay absolutamente ningún estudio de Pemex, de la Semarnat, de alguien que nos diga, que nos hable de los impactos que puede provocar esta práctica. Sin embargo, sí hay suficiente evidencia en Argentina, sobre todo con este yacimiento que se llama Vaca Muerta,
y en Estados Unidos, en la zona de Texas y Pensilvania. Entonces, bueno, con base en estos análisis, lo que hemos encontrado es que para realizar la perforación de un pozo de fracking para extraer hidrocarburos no convencionales se puede llevar hasta 29 millones de litros de agua, se ocupan al menos 750 diferentes productos químicos, muchos de estos productos químicos o sustancias están asociadas a cáncer, como el benceno, pueden provocar cáncer, y muchísimos otros impactos. Hay impactos sobre todo para las mujeres, o sea, eso sí está documentado en Estados Unidos, como las mujeres que viven en las zonas cercanas a las explotaciones de fracking sí pueden generar una mayor cantidad de ellas pueden tener cáncer de seno, pueden tener bebés prematuros, ¿no? Entonces también se incrementa el número de enfermedades de transmisión sexual, porque al realizar esta práctica llegan muchos empleados de las industrias extractivas, muchos trabajadores foráneos, y lo que han encontrado es que también hay un incremento de este tipo de enfermedades y de embarazos, ¿no? Embarazos adolescentes también. Entonces, bueno, es un problema que se puede analizar desde muchas aristas, múltiples aristas, no solo la ambiental, sino también la social. Pero aquí lo que vale la pena resaltar es que es una práctica que está prohibida en otros países y en otros estados, ¿no? Está prohibida en Nueva York, está prohibida en esta provincia de Entre Ríos en Argentina, y está prohibida en todos estos países que les pongo aquí, en Escocia, en Bulgaria, etc. Entonces, bueno, en México la verdad es que no tendríamos por qué realizarla hasta no tener la certeza de que no provoca mayores impactos. La que sigue, por favor, ya casi termino. La que sigue, por favor. Finalmente, pues esta es una vista de Texas donde se realiza fracking, ¿no? Ahí no estamos hablando de uno o dos pozos como se habla aquí en México. Aquí estamos hablando de fracking de manera intensiva, fracking de manera fuerte, y aquí mismo es donde hemos encontrado la mayor cantidad de impactos. Luego entonces, pues la demanda es para que el gobierno entrante pueda prohibir esta práctica, puesto que hay muchísimas otras maneras en las cuales podemos obtener energía de una manera mucho más sustentable, ¿no? Y no recurriendo a prácticas que van a ser pues, peligrosas y que van a dañar el medio ambiente, la salud de las personas, que impactan los derechos humanos, que impactan también los derechos de pueblos indígenas, etc. Y la que sigue creo que ya es la última. Sí, no podía dejar de mencionar esto, todo el tema de conflictos socioambientales que nos parece sumamente grave. Aquí les puse un cuadrito en el que traté de resumir, estos datos no son de fundar, traté de resumir los informes que ya existen de organizaciones, porque el gobierno tampoco lo está haciendo, en los que se documentan conflictos asociados a extractivismo, particularmente a minería e hidrocarburos, conflictos socioambientales y casos de ataques contra personas que defienden los territorios. Entonces, por ejemplo, si ustedes ven el del CEMCA, que es el Centro Mexicano de Derecho Ambiental, ha documentado 300 casos de ataques contra defensoras del medio ambiente en estos años nada más, 2010 y 2016. Pero si ven, por ejemplo, el de Canada Brand, que es una organización canadiense, de abogados canadienses, ellos han estado mapeando cómo son los impactos y cuáles son los conflictos asociados a la minería canadiense en América Latina. Y vean ustedes nada más que grave, ellos encuentran al menos 44 personas que fueron muertas, asesinadas, y más de 700 personas arrestadas o detenidas en relación con hechos ocurridos en torno a las mineras canadienses en América Latina. ¿No? No es solo el caso de México, sino en general de América Latina. Pero esto nos habla de los patrones de criminalización de las empresas. Entonces, pues hay que tener cuidado, ¿no?, cuando uno se opone a este tipo de proyectos, porque sabe que en ello pues puede ir a vida. Y ahora sí creo que la que sigue, por favor. Bueno, pues algunos ejemplos de estas luchas, ¿no? La lucha de los compañeros OPES, que están allá en Chiapas, que han logrado que salgan sus territorios de la ronda de licitación pasada que propuso la CNH, y los compañeros también, y sobre todo ahí la
constitucional. Y bueno, finalmente un tema, el último, ¿no? el de minería. Entonces, bueno, les ponía aquí algunas conclusiones, que para nosotros es muy importante, sobre todo la última. Es necesario impulsar políticas para generar empleos sustentables, pero pues sin debilitar y sin violar derechos humanos y sin violar los derechos colectivos de pueblos indígenas, ¿no? Entonces, bueno, eso es todo por mi parte. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Beatriz. Me voy a permitir presentar al compañero José Humberto Montes de Oca, del ESME. Muy buenas tardes a todos. El tema, el desafío energético para la economía de los trabajadores, electricidad, minería y petróleo. Queremos referirnos al tema eléctrico, que es lo que nosotros estamos haciendo. Para ello es importante establecer cuáles son las diferencias de lo que había antes de la reforma energética en el sector y posterior a la reforma energética de Enrique Peña Nieto, porque nuestro enfoque es político. Nosotros como organización sindical durante 10 años resistimos a la privatización de la industria eléctrica. Lo hicimos en contra de la iniciativa de reforma constitucional de Ernesto Zedillo Ponce a finales de los 90 y a principios de los 2000. Lo hicimos en contra de la iniciativa de reforma a las leyes secundarias del presidente Vicente Fox. Durante todo este periodo, el sindicato promovió la defensa de la industria eléctrica nacionalizada. Logramos a finales de los 90 levantar un frente popular encabezado por el sindicato, a donde participaron organizaciones sociales, partidos políticos, que se llamó Frente Nacional en contra de la privatización del sector eléctrico. Ese frente logró echar abajo consecutivamente estas dos reformas a la Constitución y a las leyes secundarias que abrían el paso a la privatización del sector. Unos años antes, Salinas de Gortari había dado un primer golpe con la modificación al reglamento de la industria, de la ley de la industria eléctrica. Él modificó el marco jurídico para que en el segmento de la generación pudiera haber inversión privada bajo la figura de pequeño productor independiente, autoabastecimiento, exportación e importación de energía. Esa reforma al reglamento resultaba ser anticonstitucional porque no estaba enmarcada en lo que decía el artículo 27 constitucional en su sexto párrafo, que dice decía textualmente, corresponde exclusivamente a la nación generar, producir, transformar, distribuir y abastecer energía eléctrica que tenga por objeto la prestación del servicio público. En esta materia no se otorgarán concesiones a los particulares y la nación aprovechará los bienes y los recursos naturales que se requieren para dichos fines. Ese es el párrafo sexto constitucional del artículo 27, que se aprobó el 27 de septiembre de 1960, estando como presidente López Mateos. Eso fue el aspecto rector de la industria hasta la llegada de Carlos Salinas de Gortari, que, contraviniendo el espíritu constitucional, abre el segmento de la generación a los privados, con estas figuras que ya mencioné. Entonces se puede decir que estos que invirtieron, principalmente eran empresas españolas, Iberdrola, Unión Fenosa, estaban por fuera del marco jurídico constitucional, eran
prácticamente sujetos de una violación a la Constitución. Por eso es que le surgía mucho modificar el régimen jurídico para darle certidumbre jurídica a la inversión que ya había penetrado en el segmento de la generación de energía. A eso obedecen las dos reformas que mencioné: tratar de hacer legal lo ilegal, como se acostumbra en nuestro país. Y ante los intentos fallidos de modificar el marco jurídico en función no solamente de darle certidumbre jurídica a los que ya habían invertido, sino avanzar en una apertura mayor del sector, fue como decidieron darle un golpe al sindicato, en tanto el SME pues será el eje articulador de la resistencia en contra de la privatización del sector por más de una década. Entonces, viendo que no podían, por la buena, modificar el régimen jurídico constitucional del sector, optaron por un golpe de mano al Sindicato Mexicano de Electricistas el 11 de octubre de 2009, con la intención de quitar, de hacer a un lado al sujeto social que había articulado la resistencia en contra de la privatización. Fue el turno de Felipe de Jesús Hinojosa, Felipe Calderón, de muy malo recuerdo, quien al no poder sacar el pez de la pecera, decidió romper la pecera. Y eso significó el decreto de extinción de un organismo público descentralizado que fue creado por un acuerdo parlamentario, fue creado el organismo por la Cámara de Diputados. Nosotros siempre dijimos que el decreto de extinción era ilegal, que no estaba fundamentado. Ya han leído últimamente que se dice que hay que desclasificar los documentos secretos de Calderón, que mandó a reservar por 12 años. Pues nosotros estamos encantados con que eso suceda, porque lo único que se va a demostrar es de que el decreto de extinción se hizo por encima de la ley, desde el punto de vista constitucional, desde el punto de vista laboral y desde el punto de vista administrativo. El sindicato desde el comienzo del conflicto actuó en contra del decreto en primera instancia para derogarlo y conservar nuestra fuente de trabajo. Contrató a los mejores abogados a Carrancá para el tema del derecho constitucional, y la tesis central de Carrancá era de que el presidente se había extralimitado en sus funciones, que no tenía facultades constitucionales para acabar con un organismo público descentralizado. En el tema laboral, la motivación del decreto decía que había pérdidas, que era una carga onerosa, el contrato colectivo de trabajo, y que no había condiciones para sostener a este organismo. Si hubiese sido así, la motivación del decreto está mal, porque entonces la empresa el gobierno debió haber planteado un conflicto económico ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, un poco como también se conoce ahora el caso de La Jornada, ¿no?, que es muy sonado, a donde hay un conflicto económico porque el periódico dice que no puede sostenerse con los costos del contrato colectivo. Bueno, eso debieron haber hecho también en Luz y Fuerza del Centro, si ese era el motivo, que no había suficiente salud financiera para mantener la operación de la empresa, pues debieron haber convocado al conflicto económico, y se debió haber establecido una negociación entre el sindicato y la empresa para atender los problemas económicos de Luz y Fuerza del Centro. No lo hicieron así. El otro tema es cómo interviene la fuerza pública desalojando violentamente a los trabajadores de sus centros de trabajo. El ejército disfrazado de Policía Federal después se supo, con órdenes de desalojar a toda costa a los trabajadores, y lo hicieron sin ninguna justificación
justificación jurídica, porque el decreto de extinción se publicó en el Diario Oficial de la Federación horas después de que ya habíamos sido violentamente desalojados. Ahí también hubo una evidencia. Entonces, la publicación de los documentos reservados por Calderón a nosotros nos parece fenomenal, porque eso va a demostrar que nuestros abogados tenían la razón de que ese decreto no estaba bien fundado desde el punto de vista jurídico, que violentó los derechos humanos y laborales de los miles de trabajadores que fueron despedidos de facto, y que por tanto ese daño a los trabajadores en teoría tiene que ser reparado. Otro elemento que nosotros queremos destacar es la actuación dolosa del Poder Judicial de la Federación, porque en el 2010 la Suprema Corte de Justicia de la Nación le dio legitimidad al decreto de extinción, le dio constitucionalidad, y a partir del 5 de julio del 2010 legalmente dejó de existir Luz y Fuerza del Centro. Actualmente todavía no concluye su liquidación, pero legalmente ya no podíamos regresar nosotros a Luz y Fuerza del Centro porque el decreto estaba siendo efectivo y estaba siendo legitimado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Nosotros impugnamos lo que inmediatamente después pasó con la legitimación del decreto, cuando la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje dictó un laudo en contra de los trabajadores, diciendo que en ese momento se acababa el contrato colectivo de trabajo, que en ese momento se acababan todas las relaciones individuales y colectivas de trabajo entre Luz y Fuerza del Centro y el Sindicato Mexicano de Electricistas, y anticipando algo que sería la tercera etapa de nuestra lucha, dijo que no teníamos derecho a la sustitución patronal en Comisión Federal de Electricidad. Y ahí también se violó la ley, porque ustedes saben que hubo un contrato de comodato a donde todas las propiedades, toda la infraestructura eléctrica de Luz y Fuerza del Centro fue cedida en comodato a Comisión Federal de Electricidad. Esto quiere decir que quienes vinieron a suplantar las funciones de los trabajadores organizados en el ESME estuvieron utilizando la misma infraestructura de Luz y Fuerza del Centro, es decir, las mismas plantas de generación, las mismas subestaciones de potencia, las mismas redes de transmisión y distribución que nosotros habíamos construido durante 100 años. Y lo hicieron de tal modo que por ley correspondía entonces que el suministro de energía que estaba siendo llevado a efecto por Comisión Federal con la misma infraestructura de Luz y Fuerza del Centro nos daba el derecho a ser recontratados en Comisión Federal de Electricidad. Nosotros interpusimos un amparo en contra de la Junta Federal de Conciliación, nos fuimos a juicio y en el 2012, en septiembre del 2012, ganamos el juicio. Un tribunal colegiado de circuito en materia de trabajo dijo que teníamos derecho a la sustitución patronal, que nuestro contrato colectivo de trabajo por tanto estaba vigente y que nos tenían que pagar incluso salarios caídos del 9 al 12 en Comisión Federal de Electricidad. Y nosotros hicimos una fiesta ahí en el Monumento a la Revolución, tremendo meeting, ya ganamos, miles de trabajadores y sus familias felices, hasta que el presidente saliente Felipe Calderón y el entrante Enrique Peña Nieto le solicitaron a la Suprema Corte de Justicia de la Nación que revisara la sentencia del tribunal que le daba el derecho al trabajo a los trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas. Y la Corte, después de que había rechazado atraer el caso con el argumento de que había suficientes facultades en el tribunal colegiado para decidir el tema de la legalidad, atrajo el caso a petición del Poder Ejecutivo, tanto del presidente saliente como del entrante.
Y entonces el 30 de enero de 2013 echan abajo la sentencia del tribunal. Y otra vez no hay contrato, no hay sustitución patronal y el único derecho que les queda es váyanse a liquidar. Eso pasó en enero. En diciembre de ese año se aprobó la reforma energética, no sin que nosotros estuviéramos en la calle rodeando el Senado de la República en contra de esta imposición de la reforma energética. Y a finales de ese año se firmó la reforma energética de Peña Nieto. Entonces nosotros teníamos de dos: ir a cobrar nuestras liquidaciones aceptando la sentencia de la Suprema Corte de Justicia o continuar la lucha de resistencia ya en un plano internacional. Interpusimos una queja en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que años después nos dijeron que no había suficientes elementos para demostrar que se nos habían violado los derechos humanos. Es decir, que si nosotros hubiéramos confiado en la justicia internacional, pues nos hubiéramos quedado en ceros. Fuimos a la OIT es tripartita, están representados los gobiernos, están representados los patrones, están representados los trabajadores en minoría. Y ahí nos dijeron que pues no había violaciones porque el gobierno patrón tenía derecho a reestructurarse como le viniera en gana, que ese era un derecho del capital y que pues si había afectaciones esas se tenían que ver en nuestro país. Nos dimos cuenta entonces que la OIT pues también es una farsa, ¿no? Realmente no hay una... Allí hay muchas cosas que ver. El tercer momento de nuestra lucha, una vez de que ya no pudimos echar abajo el decreto porque la Corte dijo que era legal, después de que ya no pudimos regresar al sector público, a nosotros nos sacaron del sector público, lo quiero subrayar, nos sacaron del sector público, porque ahora algunos detractores dicen, oh, pues es que ahora ya son empresarios porque están en el mercado, ¿no? Bueno, pues si nos sacaron del sector público, si nos pidieron regresar, ¿a dónde quieren que vayamos? Quizá alguien esté pensando, ¿por qué no nos sumamos a la caravana de los compañeros centroamericanos, ¿no? Nos vamos a Estados Unidos porque aquí nadie nos quiere. Después de la reforma energética nosotros peleamos para que se nos devolvieran activos de luz y fuerza del sector. ¿Para qué? Para montar una cooperativa de producción y servicios, para generar utilidades que nos permitieran generarlo, recuperar el fondo de previsión social que nos fue despojado con la desaparición del contrato colectivo de trabajo, y pues para darle empleo a los 16.599 trabajadores que no se liquidaron. Yo quiero recordarles que cuando se dio el golpe, se dio en medio de una campaña de linchamiento en contra del sindicato, brutal en los medios de comunicación, éramos el enemigo número uno. El gobierno, para justificar la extinción de Luz y Fuerza y el golpe al Sindicato Mexicano de Electricistas, pues nos criminalizó, nos hizo ver como los más corruptos, los más ineficientes, los más abusivos con el gasto público, y pues mucha gente se creyó el cuento de que el costo del contrato colectivo tenía que ver con el incremento de las tarifas eléctricas. Y recuerden, aquí hay muchos jóvenes, pero pues ya no tanto, recuerden que ese día, el 11 de octubre de 2009, Felipe Calderón salió en horario nacional a decir que con la extinción de Luz y Fuerza del centro iban a bajar las tarifas eléctricas, que iba a crecer la economía, que iba a haber 500,000 empleos más para los mexicanos. Y bueno, esa mentira al paso de los meses se vino abajo, porque todos aquí consumimos electricidad. Y bueno, a lo mejor algunos todavía no la pagan, pero sus papás sí, y se dieron cuenta de que las tarifas se fueron 700, 800% arriba.
de lo que estábamos acostumbrados con Luz y Fuerza del Centro, sin que hubiera un contrato mercantil entre el usuario, consumidor de la energía, y el nuevo suministrador impuesto, Comisión Federal de Electricidad. Y eso fue un elemento importante en la quiebra del cuento neoliberal de que la privatización del sector es conveniente para los intereses de la nación y de los usuarios del servicio. Entonces nosotros logramos recuperar una concesión para el uso y explotación de las plantas hidroeléctricas de Luz y Fuerza del Centro, que en posesión de Comisión Federal de Electricidad estaban abandonadas. Ahí estaban como museos, en descuido, no les invirtieron nada, salvo una excepción. Recuperamos también este bonito centro de trabajo. Este centro de trabajo es recuperado por la resistencia electricista. Y recuperamos 51 centros de trabajo, no todos como este, en la mayoría los de Comisión Federal, los miembros del SUTER, que sirvió de esquirol al Sindicato Mexicano de Electricistas. Antes de que recuperáramos los bienes activos, se llevaron hasta las tazas del baño, los apagadores, todos se llevaron para dejarnos nada. Y este centro de trabajo fue una excepción, porque aquí, antes de que eso ocurriera, los grupos de la resistencia llegamos aquí, los desalojamos, igual como los desalojaron el 11 de octubre de 2009. Hay videos muy bonitos donde se ve que ellos van saliendo con sus cosas espantados, no les pasó nada, nadie los golpeó, solo gritamos consignas y se fueron yendo. Y por eso es que este edificio recuperado todavía tiene toda esta infraestructura, el clima y todo eso, no se lo pudieron llevar. Pero en otros centros de trabajo se llevaron la herramienta, la maquinaria, ¿qué más? Los cables de luz, todos los dejaron, porque ellos, bajo la hipótesis de que no íbamos a poder echar a producir lo que habíamos recuperado. Entonces ahora nosotros estamos bajo las nuevas normas que se impusieron, no por gusto, sino porque sabemos bien que el golpe al ESME significó la antesala para poder no solamente privatizar el sector, sino también imponer la reforma laboral de 2013, esta que legalizó el outsourcing, que rebajó los derechos de los trabajadores, que facilita los despidos de los trabajadores. Ahora un trabajador le mandan un email y ya se da por enterado que está despedido sin otra justificación. Y otras cosas ahí que, bueno, es un tema de la contrarreforma laboral. Y ahora estamos en este proceso de transición de trabajo asalariado al trabajo cooperativista. Si se dan cuenta, nosotros creamos varios instrumentos de reinserción laboral. En generación tenemos una empresa mercantil que genera, donde el 49% de la participación accionaria es de nosotros y el 51% es de un socio inversionista que le metió dinero a la rehabilitación de las plantas. No teníamos deuda, no teníamos dinero para rehabilitar las plantas, se invirtió, ahora las plantas se están generando y el año pasado ya tuvimos utilidades, destinamos 160 millones de pesos, generando una cantidad muy baja de electricidad, todavía 130 megawatts, que no es mucho a nivel nacional, pero que ya nos permitieron crear un fondo de previsión social para los trabajadores que no se fueron a liquidar. En el 2009, el gobierno, si se recuerda, en la campaña mediática decía que los primeros 10,000 trabajadores del ESME que renunciaran a la lucha, que se fueran a liquidar, iban a ser recontratados en Comisión Federal de Electricidad. Y de 44,000 trabajadores éramos, en el momento del golpe, 28,000 se fueron a liquidar. No solamente por las mentiras del gobierno, sino porque también le pusieron, como copetearon nuestras liquidaciones en ese momento, le pusieron más dinero como gancho, como soborno para que los trabajadores fueran.
Y bueno, también hay muchos compañeros que no se fueron a liquidar por gusto, porque tenían deudas, porque tenían familiares con tratamientos médicos caros. Mucha gente se fue. Se fueron 28,000 y solamente quedaron 16,599, que son los que recorrimos toda esta ruta hasta acá. Hoy, curiosamente, algunos, oportunistamente en el cambio político, después de que eran derechosos y llamaron a liquidarse a los trabajadores, ahora ya son progobiernistas, ya son morenistas, ¿no? Y entonces ahora dicen que hay que apoyar, no sé, cuando cuestionaban la política izquierda dentro del sindicato, es muy curioso. Y entonces estamos ya situados en un nuevo contexto y nosotros queremos ser muy claros, estamos en esto, porque hasta acá llegamos en la resistencia, bajo condiciones adversas que se nos impusieron. El tema de la renacionalización de la industria eléctrica para nosotros sigue estando vigente. Lo acabamos de declarar el día 27 de septiembre, que se conmemoró el aniversario de la nacionalización. Nosotros somos los primeros que decimos, si el gobierno, el próximo gobierno, se impone la tarea de renacionalizar, nosotros vamos a estar en esa trinchera, sin duda. También hemos platicado con algunos funcionarios, ven difícil que se pueda echar abajo la reforma energética por diferentes razones de orden jurídico, económico y demás. Ya están viendo las reacciones, ¿no? Ayer eso de las comisiones bancarias, se cayó la bolsa, se devaluó la moneda y todo va a estar sujeto a esas presiones del capital financiero internacional, de las grandes empresas transnacionales que tienen intereses en la minería, en hidrocarburos, en electricidad, y que están buscando que las cosas se mantengan como están, en una continuidad del modelo, compensada por políticas asistenciales, aperturas en ciertos nichos de la democracia, consultas y demás, pero no quieren que se toquen sus intereses estratégicos. Y esos están representados por los efectos de lo que llamamos nosotros las reformas estructurales, ¿no? Esas no las quieren mover. Entonces va a ser una batalla. Nosotros pensamos que se abre un periodo en donde tenemos que ser un movimiento social más protagónicos para poder sacudirnos el modelo económico neoliberal, que significa saqueo, que significa despojo del territorio, de los bienes comunes. Y en todo este periodo de resistencia hemos tenido algunas experiencias importantes con los usuarios de la energía. Construimos una Asamblea Nacional de Usuarios de la Energía, que está en huelga de pagos desde hace 9 años. Ahorita tenemos un plantón en la Secretaría de Energía por el borrón y cuenta nueva. Creamos también los cimientos de una nueva central de trabajadores independiente, democrática, clasista, autónoma. Levantamos también una expresión política como organización social. Hemos desarrollado una amplia política de alianzas a nivel nacional e internacional. Fuimos a la caravana por la defensa del territorio, el agua, el derecho a la vida, para buscar la libertad del compañero del pueblo yaqui, el compañero Luna. Hemos tenido muchas experiencias en el campo internacional también. Y bueno, ahorita estamos en este proceso de construir una cooperativa autogestiva. Aquí tenemos muchos problemas para construir eso. Estamos aprovechando la visita de los académicos, de los compañeros de Andrés, que tienen mucha experiencia en la construcción de la autogestión, y bueno, pues queremos aprovechar al máximo este encuentro, y por eso es que nosotros fuimos los que no se levantar la mano y decir, bueno, que se haga aquí, ¿no? El sector entonces está en la disputa, ¿no?, de la nación, y tenemos entonces que colocarnos de un lado, pero a diferencia de lo que podría decirse regresar al pasado, nosotros planteamos otro tipo de renacionalización. No estamos de acuerdo ya con que el Estado burocrático, sus partidos políticos, que siempre usaron como caja chica el sector energético, tanto en Comisión Federal de Electricidad como en Pemex, que ahí salía el dinero
para financiar las campañas de los partidos políticos, quienes estuvieran en el poder. Bueno, nosotros creemos que el sector energético tiene que ser administrado, tiene que ser gestionado por la sociedad, sí, también por las instituciones del Estado, pero con una amplia participación en la gestión social democrática de la energía. Lo que nosotros estamos planteando también, el régimen de propiedad no solo debe ser del Estado, debe también haber propiedad social en el sector. Y eso es factible porque las comunidades indígenas y campesinas en México tienen recursos, tienen territorio, tienen propiedad de la tierra, y se pueden generar cooperativas de energía con la participación de las comunidades antes de que sean despojados por estos efectos de la reforma energética. Es posible hacer una sinergia entre las comunidades indígenas y campesinas y los trabajadores eléctricos que estamos fomentando la economía social y solidaria desde nuestra cooperativa NF del Centro. De hecho, se han acercado algunas comunidades, algunos pueblos, porque tienen la preocupación de que si no usan ellos su recurso, las empresas transnacionales se los van a despojar, y se han acercado con nosotros. Entonces hay un buen panorama en ese sentido. Nosotros estaríamos pensando sí recuperar la soberanía energética de nuestra nación, recuperar el sector para el pueblo, pero con una mayor participación de la sociedad en la gestión democrática de la energía. Y para eso son las cooperativas, para eso son las redes de economía social y solidaria, que es algo de lo que ahora tenemos que aprovechar en este contexto de cambio para poder impulsar proyectos unificando intereses de trabajadores con comunidades, con sociedad civil, porque también es eso, es cierto, ha habido experiencias de conflicto entre trabajadores del sector y las comunidades. Muchas veces, no hablo del caso de México, sino en América Latina, los propios sindicatos son los que empujan, ¿no? Se convierten en instrumento también del capital extractivista. Entonces, hay experiencias buenas, hay experiencias malas, y nosotros tenemos que recuperar las buenas para poder ponernos del lado del campo popular y apoyar las demandas de energía de los pueblos originarios, de las comunidades indígenas y campesinas, y al mismo tiempo generar condiciones para una expansión de la economía social que podemos gestionar democráticamente desde nuestra trinchera del movimiento popular. Son algunas de las ideas centrales de nuestra organización. El tema es muy amplio. Yo no quise hablar del sector, porque da muchos detalles, pero podemos y nos proponemos los mexicanos, no solamente los trabajadores del sindicato, no solamente los trabajadores organizados, sino en general la sociedad, las comunidades, los pueblos, el movimiento popular, nos ponemos metas para poder recuperar esa soberanía energética. De nuestro lado vamos a continuar en esta ruta mientras esté así el marco jurídico, construyendo la autogestión de nuestra cooperativa y generando empleo, que nos falta mucho por emplear, porque hemos encontrado muchas dificultades con el gobierno de Peña Nieto, que no ha cumplido todos los acuerdos, que ha obstruido y discriminado la contratación de obra pública para la cooperativa. Estamos vetados, ¿no? Vamos a concursar, como todos ahí en las licitaciones. Como venimos del sindicato y como es la cooperativa, no nos dan obra pública, no siempre terminamos desplazados porque hay una política de discriminación en contra de nosotros, que vendría siendo como la continuidad de lo que ocurrió estos 9 años. Cualquiera de nosotros, los trabajadores agremiados al sindicato, que fuera a pedir un empleo en cualquier otra empresa, estaba condenado al fracaso, porque en cuanto que se daban cuenta que habíamos sido trabajadores de luz y fuerza, sindicalizados, de inmediato, algunos compañeros lograron, incluso mintiendo, diciendo cuentos, que los que venían de otro lado llegaron a colocarse, pero la cotización al Seguro Social, lo que le llamamos aquí la hoja rosa, no miente. Y en cuanto las empresas se daban cuenta de que venían de luz y fuerza, tuvieran una semana, un mes o meses trabajando, los echaban a la calle. Entonces ha sido muy difícil para nosotros remontar esta situación
de golpe que nos impusieron los gobiernos neoliberales, pero hemos podido irlo remontando con la ayuda de los usuarios en resistencia, con la dignidad de los trabajadores peleando, con muchas dificultades, con muchas contradicciones dentro incluso del movimiento, errores y demás, pero siempre con la idea de poder recuperar lo que es de los trabajadores y de lo que es del pueblo de México y de la nación. Muchas gracias. Bueno, la última ponencia es de la compañera Silvia Ramos Luna, que es el representante de la Unión Nacional de Técnicos y Profesionistas Petroleros. 20 minutitos para el debate. Pues buenos días, ya mi nombre, mi organización, la Unión Nacional de Técnicos y Profesionistas Petroleros. Somos un sindicato reciente, digamos, tenemos 10 años. Lo hemos formado, aunque una lucha de 30 años, tardamos más de 15 años en formar nuestra organización. Y bueno, como técnicos profesionistas petroleros hemos estado involucrados en todo este proceso de desmantelamiento de la industria a partir de la reforma energética, ¿no? Entonces empezamos el desafío energético para la economía de los trabajadores. Voy a ver si puedo trabajar con esto. ¿Qué era Pemex? Esto es bien importante. Lo que era Pemex era por ingresos la empresa número 13 de Latinoamérica y a nivel mundial, la número 13 en reservas de crudo, la quinta productora de crudo del mundo, y tenía el costo de extracción del crudo más bajo del mundo. Era $6.84 el barril, mientras que el Petrobras era $3.62, que siempre nos lo ponían de Era la empresa petrolera con el menor gasto de operación del mundo, éramos la empresa más eficiente del mundo. El costo de obra, esto de la empresa más eficiente era porque el costo de la mano de obra sobre ingresos era de 4.59, mientras que el costo de mano de obra de Noruega pues era de 25.29%, entonces por eso éramos era una de las razones porque éramos la empresa con el menor gasto de operación del mundo. Y era la empresa que más invertía en nuestro país, más que todas las empresas mexicanas que estaban listadas en la banca mexicana de la mesa. Las aportaciones a la Secretaría de Crédito Público en 2012 eran de 901.856 millones de pesos, las aportaciones. Y durante los sexenios panistas, Hacienda recibió 6.400.000 millones de pesos de Pemex. Tenía el costo de mano de obra más bajo. Eso era Pemex, era una empresa que aportaba el 40% del presupuesto. Una economía que se petrolarizó malamente, pero que todos estos ingresos que entraron al país se fueron en gasto corriente, ¿no? Claro, también se construyeron carreteras, se construyeron hospitales, escuelas. Pemex estuvo durante décadas subsidiando a este país, ¿no? Pues actualmente, después de la reforma energética, tenemos datos antes de la reforma energética y después de la reforma energética, una producción de crudo. ¿Cómo le hago para hacer la gráfica? Tenemos aquí una producción de crudo de 200, en el 2013, antes de la reforma energética, estábamos produciendo 2.522.000 barriles por día, ¿sí? Y en 2018 1.868.000 barriles por día. Es una cantidad horrible. Una producción de gasolina que producimos 437.000 barriles por día, ahora producimos 18.000 barriles por día. Una producción de diésel de 313.000 barriles por día, ahora producimos 127.000 barriles por día. Teníamos un consumo de gasolina de 786.000 barriles por día, ha bajado un poco a raíz del incremento irracional de la gasolina. Un consumo de diésel de 391.000 barriles por día, también bajó un poco por la misma razón. Y una importación de gasolina de 358.000 barriles y ahora de 593.000, y en estos momentos
lo mismo la importación de diésel y una importación de petrolíferos. En aquel tiempo de 25.700 al revés, 19.000 millones de dólares, ahora de 25.000 millones de dólares. Hasta 2018 habíamos importado, en este año, hablemos de este año, 19.652.000 barriles, 50.000 dólares. En un promedio mensual estamos importando 2.500 millones de dólares. Y lo que nos falta de importar al año, en 2018, de tanto de gasolina como de diésel, vamos a importar casi 30.000 millones de dólares. Ahí está como la importación de los petrolíferos se ha ido incrementando, esta línea azul, a partir contra el presupuesto, cómo ha ido disminuyendo el presupuesto a PMC. TRI se llama transformación industrial. ¿Sí? ¿Cuál es la situación actual de Pemex? Pemex se encuentra al borde del paro técnico. Tenemos, a partir del 1 de julio, estuvimos el 1 de julio ya no teníamos dinero para producir. Empezamos a negociar con los que nos venden el ácido gasosa que nos fiaron para tratar de mantenernos operando. Una deuda de 2.000 millones de dólares, una deuda que se fue adquiriendo, como dice, es que Pemex entró, sí, porque Pemex tenía de ingresos 1.000 millones de pesos y le tenía que dar a Hacienda 1.200 millones de pesos. Y entonces cada año Pemex tenía que pedir 200.000 millones, 300.000 millones para darle a Hacienda, ¿no? Hacienda decía que me vas a dar tanto y se quedaba con más de nuestros ingresos. Esa es una de las razones por las del endeudamiento de Pemex. Un desmantelamiento absoluto de la plantilla laboral, tanto de técnicos como de manuales. Esto fue el año pasado, a raíz de que pues empieza a verse muy difícil la situación. Empezó el sindicato, el SPPRM, a promover una jubilación anticipada de trabajadores. Entonces, toda la gente que tenía experiencia, que sabía operar, que tenía ese conocimiento a lo largo de años, lo sacaron de un día para otro. O sea, estás jubilado, te vas, y además de que se nos incrementó el coste del personal jubilado, nos quedamos sin ese conocimiento que tienen los trabajadores, tanto técnicos como manuales, ¿no? Entonces estamos ahorita a un punto de que la gente no sabe operar. Entonces tenemos que hacer todo un trabajo para volver a capacitar a todo el personal. Las instalaciones están completamente desgastadas por corrosión. Estas plantas nos manejan productos químicos malos con uso sulfídrico. Se requiere forzosamente mantenimiento. Las plantas tienen procesos, unas cada 2 años, unas cada 3 años. Y tú tenías tu programa, todos los años estabas haciendo mantenimiento de las plantas. Pero desde 2015 no les hemos dado mantenimiento, porque no nos dieron ya recursos. La reforma energética se aprobó en diciembre de 2013. En 2014 ya estaba el presupuesto, pero en 2015 nos quitaron primero 50.000 millones de pesos, después nos quitaron 200.000 millones de pesos y al año siguiente nos dieron menos de 500.000 millones de pesos. Y todo eso nos afectó en el mantenimiento, tuvimos que parar el mantenimiento a las plantas y bueno, pues todas las plantas no están ahorita en condiciones operativas. Y además nos fueron quitando personal de los centros de trabajo y se lo llevaron a la torre, al centro administrativo, pues, teniendo una alta dirección de gerentes para arriba con un costo de casi 1.700 millones de dólares, 1.608, en 2016, este año debe rebasar con mucho los 1.700 millones de pesos. Entonces, por esos gastos de puros salarios de la alta dirección, mientras que nosotros en las plantas no tenemos, nos hicieron una reestructuración donde antes había 2 plantas, las juntaron para tener solo un ingeniero para esa planta, ¿no? Entonces, ha sido horrible la carga de trabajo hacia los jóvenes, sobre todo que acaban de entrar, entran a trabajar a las 6, salen a las 10, 11 de la noche, están en condiciones infrahumanas de carga de trabajo.
materia de seguridad, bueno, nosotros tenemos un proyecto como técnicos y profesionistas, como sindicato, y estas son algunas de los planteamientos que hemos estado defendiendo. En materia de seguridad y respeto al medio ambiente y a las comunidades, hemos estado planteando fortalecer los programas dirigidos a mantener niveles óptimos de seguridad en las operaciones y procesos industriales. Asegurar que todos los trabajos que desarrolle Pemex se ajusten a la normatividad de seguridad industrial y protección ambiental. Somos los principales interesados en que se respeten las normas ecológicas, las normas ambientales, para seguridad no solo de la comunidad, no solo del pueblo en general, sino también de nosotros como trabajadores. Asumir la deuda ambiental con las comunidades de zonas petroleras, particularmente enfermedades en la población y contaminación de mantos acuíferos. Pemex ha hecho un esfuerzo muy grande por descontaminar sitios, contaminados tanto de agua como acuáticos como terrestres, ¿no? Se ha invertido muchísimo dinero en eso. Y este punto, que ya lo mencionó la compañera, pero que para nosotros es súper básico: derogar la servidumbre legal establecida en la ley de hidrocarburos por ser una violación a los derechos de las comunidades. Esta es lo que ella platicaba, de que por servidumbre legal que está establecida en la ley, si un campesino no quiere vender su tierra, van y dicen que yo compro tu tierra, no la vendo porque es mía. Entonces dice, bueno, entonces va a servidumbre legal. Y legalmente lo obliga a que su tierra, que sea proporcionada al inversionista, hagan su desastre y se retire, dejando ahí todo el pasivo laboral. Esa es una de nuestras principales demandas ahorita, la derogación de la servidumbre legal. Condicionar las expropiaciones para fines de explotación petrolera con pleno acuerdo y aceptación verificable por medio de consultas legalmente válidas a cambio de otros beneficios por parte de los afectados. Nos negamos a que nadie sea expropiado en áreas de servidumbre legal y le sea retirada su tierra para beneficio de unos cuantos. Que la comunidad discuta informadamente, porque también hay manipulación, que se discute informadamente y que tomen decisiones democráticas. Y desarrollar una estrategia de participación ciudadana bajo figuras como de un consejo consultivo o comisión ciudadana de observación, otras, que incluye especialistas en la materia. Creemos que los organismos oficiales no son suficientes. Creemos que las comunidades tienen el derecho a tener sus propios observadores en los procesos. Optimizar la explotación de los recursos naturales que garantice transparencia y uso adecuado de los recursos públicos, así como la inclusión de los costos y deberes ambientales y sociales en el desarrollo del país. Nada de estar guardando 12 años, haciendo durante 12 años que no se les sepa, ¿cómo se le llama? Lo casero. Cuando aún no quieres que la información salga, 12 años. La reserva, sí, esa reserva por 12 años o más. Emprender, o en su caso ampliar programas en las comunidades asentadas en zonas petroleras que las conduzcan a obtener y a aplicar con justicia los beneficios de la riqueza energética petrolera, y constituir e implantar el funcionamiento de los consejos comunitarios que impulsen y sancionen los avances de un plan para la seguridad y operación sin riesgo. Lo que estamos diciendo, ¿no? Nuestro objetivo es que no más imposiciones y que sean las comunidades las que definan si están de acuerdo con un desarrollo de sus comunidades. En materia de derechos humanos laborales, nuestros planteamientos, entre otros, son reformar la ley reglamentaria del artículo 123 y las que sean necesarias a efecto de legalizar el contrato colectivo de los técnicos y profesionistas petroleros. Nosotros no tenemos contrato colectivo cuando tenemos derecho por tener una materia diferente a la del SPPR. Nosotros somos un sindicato diferente del SPPR que es el de los manuales, y lo que estamos exigiendo es nuestro propio contrato colectivo. Pemex debe respetar los derechos laborales de los trabajadores establecidos en los convenios internacionales y las leyes laborales del país, principalmente los derechos de asociación y libertad sindical. Nosotros tenemos toda una historia de represión por habernos atrevido a organizar un sindicato de ingenieros. Nos llevó mucho tiempo, muchas represiones a muchos compañeros, pero lo logramos. En materia de derecho, cesar la intimidación al trabajador
petrolera. Incluir en los contratos colectivos un apartado en el cual se salvaguarden los derechos de los trabajadores transitorios. En territorios mexicanos hay muchos trabajadores transitorios. Ayer en una reunión había uno que duró 33 años de transitorio. Entonces, es una cosa que para nosotros nos lastima. Denunciar y castigar de manera ejemplar a representantes de la empresa, sindicatos y autoridades laborales involucrados en sobornos o procedimientos dirigidos a perjudicar al trabajador o a la empresa. Uno de los graves problemas que ha tenido Pemex ha sido la corrupción. Una corrupción en la que están involucrados desde que ya la cuenta a la PIMA hasta el director general, ¿no? Entonces nosotros siempre hemos sido contrarios a la corrupción, la hemos estado denunciando y lo vamos a seguir haciendo y exigimos que esto se castigue de manera ejemplar. Queremos que se garanticen programas de capacitación continua a todos los niveles. Asimismo, poner atención especial a las necesidades de corto plazo, como pudieran ser las perforaciones en agua profundas y la construcción de nuevas refinerías. En el sentido que les comentaba, tenemos absolutamente en cero la capacitación de los actuales trabajadores. Los que saben son muy pocos y ya están por abandonar la empresa. Aprovechar la experiencia y acervo de los trabajadores jubilados de Pemex en la capacitación de nuevas generaciones, elaboración de proyectos de ingeniería y construcción de obras para proporcionar servicios a la industria y a las comunidades y a las comunidades petroleras. Aquí estamos empezando a trabajar ya con esto. Hay una planta en la refinería, yo trabajo en la refinería de Tula. En esta hay una planta muy grande, es una HDR y de los transformadores residuales que tiene como 6 años parada para falta de mantenimiento. Y estamos planteando que se le dé mantenimiento. Pero lo que estamos planteando es que sean los trabajadores jubilados que operaron esa planta, porque los que están en esa planta actualmente nadie la ha visto operar, no tienen esa experiencia. Todo lo que estamos haciendo es convocar a trabajadores que son operadores de ahí, que nos vengan y nos enseñen a nuestros compañeros y que nos enseñen cómo operar la planta para hacerlo de forma segura, ¿no? Es una de las cosas que estamos haciendo. Garantizar la estabilidad en el empleo de los técnicos y profesionistas petroleros mediante la aprobación de la ley 18 de marzo. Es una ley de derechos laborales y de seguridad social de gas, los trabajadores petroleros y electricistas, reglamentaria del artículo 2 transitorio por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución en materia de ley. Esta ley la entregamos hace 5 años, y se quedó ahí. Este martes tuvimos una reunión con el presidente, con la Comisión de Energéticos de la Cámara de Energía de la Cámara de Diputados, en la cual estaba el presidente, estaba todo. Y si les entregamos la ley 18 de marzo, le dijimos, ¿saben que esta ley la entregamos hace 4 años? Y me dijeron, es de las 4,000 leyes que están congeladas. Sí, es una de esas. Entonces lo que queremos es que esto se termine. Y bueno, en relaciones internacionales pedimos detener la integración energética asimétrica y subordinada de México con los Estados Unidos e impulsar la integración con el resto de los países latinoamericanos. No incluir el sector energético en la negociación del Tratado México-Estados Unidos del TEMEC, el nuevo Tratado de Libre Comercio, que sabemos que parece que está fuera, nosotros estamos apenas leyéndolo. Hemos encontrado en el anexo 8 que lo dejan fuera, pero luego en el anexo 17 y en otros donde siempre sí lo meten, entonces queremos que quede completamente fuera. Cancelar el alineamiento de Pemex a las exigencias de la Comisión de Valores de los Estados Unidos. Y en conclusión, proponemos volver a incluir la derogación de la reforma energética, volver a incluir el artículo 28 constitucional y los más, en el artículo 28 constitucional, el petróleo y los demás hidrocarburos, la petroquímica y la electricidad, reformular la ley de petróleos mexicanos, como revisar y modificar otras leyes secundarias, para devolver a la empresa su papel central, impulsar una iniciativa para suspender de forma definitiva todas las licitaciones de los campos petroleros, derogar la servidumbre legal, formar una comisión que investigue los contratos de las Formas 1 y 2 por ser anticonstitucionales, particularmente los contratos del Pozo Sama 1 y la FOCA y Mitsol. Realizar acciones necesarias para que el sector energético no se incluya en el TEMEC. Impulsar una iniciativa para cancelar de forma definitiva el proceso de entrega del 40% de los ductos y terminales de almacenamiento, instrumentado mediante la temporada abierta con el argumento de la regulación asimétrica, ya que contrariamente a lo que dice la administración, la infraestructura de Pemex se utiliza al 100% y no existe capacidad ociosa. Aprobar la ley reglamentaria, la 18
informar sobre el ingreso y destino de esos ingresos de 59 empresas privadas de su propiedad, incluidas en sociedades offshore, muchas de las cuales operan en paraísos fiscales. Nadie sabemos qué pasa con ese dinero que ganan esas empresas. Y formaron una comisión que investigue las inversiones realizadas en la refinería de Minatitlán, tanto en la reconfiguración como en los últimos 4 años, dado que se les han dado muchísimo dinero, que se le proporcionen a la refinería y a todas las instalaciones petroleras los recursos necesarios para trabajar con seguridad y protección al ambiente, realizar las asignaciones de las plantas de hidrógeno de Cadereyta y Salamanca, que se realizaron hace 15 días, formar una comisión que investigue las inversiones realizadas en la refinería de Minatitlán, exigir a Pemex eso y formar una comisión. Por una industria petrolera integral y nacional al servicio de la patria, hasta la vinculación. Gracias. Yo quiero celebrar las presentaciones de esta mesa. A mí me parece que hay algo aquí que debemos entender, pero la pregunta que tengo es cómo aprovecharlo. Lo que quiero celebrar es el conocimiento técnico combinado con una visión política de las presentaciones que ustedes han hecho. La pregunta es, ¿cuál es la reconfiguración al interior de sus 3 organizaciones que permitiría aprovechar este conocimiento en una interacción con una nueva estructura institucional o una reformada o más abierta estructura institucional en este momento? Pero segundo, ¿de qué manera consideran ustedes que nosotros en la academia podemos complementar, respaldar los esfuerzos que ustedes están haciendo? Sí, bueno, pues igual muy rápido. Sobre el tema de la primera pregunta acerca de cómo fomentar un modelo mucho más democrático energéticamente, yo diría que ahí está la apuesta, sobre todo en generación distribuida, ¿no? O sea, tenemos modelos ya que existen para hacer modelos pues, que son justo eso, mucho más democráticos y no tan centralizados, solo que ahora son muy caros. Me refiero concretamente a la energía solar y eólica, que pues ni tú ni yo podemos ahora instalar un sistema de paneles fotovoltaicos en nuestra casa y promover la generación distribuida porque necesitamos como 150,000 pesos, ¿no? O sea, son modelos que todavía están pensados para un nicho de mercado, pero hay propuestas como el bono solar, como otro tipo de mecanismos que pueden incentivar. Entonces, yo diría que va más por ahí, aunque también están surgiendo las cooperativas energéticas. Esto sobre todo pensado en el mercado de energía renovable. Entonces, me parece que son modelos que ya no están pensando en algo muy centralizado, en grandes proyectos, sino en pequeñas obras hechas por y para todos, ¿no? Entonces, pero todavía son modelos muy pequeños, muy nacientes. Y bueno, yo diría que respecto a la pregunta de cómo puede la academia respaldar los esfuerzos, yo creo que la academia tiene la obligación, es mi perspectiva, ¿verdad? Muchos me critican por eso, pero yo creo que la investigación que se hace desde la academia sí debe servir para la política pública y para la gente. O sea, me parece que generar informes, documentos y demás y análisis que se van a quedar en un escritorio, en una biblioteca, no sirve de mucho. Por eso creo que sí es muy importante generar información que sirva para la toma de decisiones y que sirva para la gente. Esa es mi perspectiva, ¿no? No tan imparcial. Y la última ya que me preguntaba el compañero, nosotros estamos en conjunto con el Centro Mexicano de Derecho Ambiental y el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Y a quien hemos acompañado concretamente es a la Asamblea de Pueblos de Juchitán, en particular a la asamblea que está liderada por Bettina Cruz.
Sabemos todo el tema de división comunitaria que hay al interior de Juchitán, pero bueno, es la manera que nos han pedido el apoyo y nosotros hemos estado ahí acompañando más bien el proceso. Sabemos que la semana antepasada se iba a resolver la Suprema Corte de Justicia, el amparo, que venía mal, ese amparo que venía en detrimento de las comunidades, pero bueno, se ha pospuesto para la próxima semana, entonces vamos a ver qué pasa. Sobre el tema de consulta, la verdad es que tenemos muchas dudas. O sea, nosotros ahora no queremos apoyar una ley de consulta hasta no tener todo el tema bien analizado, porque puede ser un incentivo perverso utilizado solamente por las empresas. Entonces no podríamos decir sí vamos a apoyar una ley de consulta. Ya hay una propuesta, ¿no? Ya hay una propuesta en la Cámara de Diputados, ya está, es una iniciativa ahí, pero sí nos falta mucho por analizar y por el momento no la estamos apoyando. El mayor volumen de energía se traslada a grandes distancias porque se generan megaproyectos. Entonces es muy costoso, es para el mercado, no es para los sitios, ¿no? La energía en sitio, como dice la compañera, es algo que nosotros la generación distribuida, que es menos invasiva, puede ser energías renovables. Hay una cuenca hidrológica en nuestro país impresionante, se puede aprovechar. Nosotros estamos trabajando en esa investigación y estamos también desarrollando algunas cuestiones tecnológicas innovadoras. Tenemos personal, ingenieros que tienen mucha capacidad para eso. Entonces sería que va con la pregunta de, por tanto, tenemos que romper con la dependencia científica y tecnológica. Eso nos encadena al capital transnacional, que condiciona. Y bueno, parece que reactivar los institutos de investigación de hidrocarburos, en electricidad, en nucleares y demás, fueron abandonados durante todo este periodo neoliberal. Decimos que debe haber una mayor participación de la sociedad en la gestión de la energía, eso le llamamos la democratización de la gestión de la energía. También reivindicamos el tema de la sustentabilidad. Estamos de frente a un problema más allá de, si vemos más allá de lo que está ocurriendo, pues estamos de frente a una crisis civilizatoria a nivel global. Y bueno, todo esto que estamos viendo de los modelos de capitalismo salvaje y demás, extractivistas, pues es parte de la crisis del capital, de sus formas de expansión como única vía de sostenimiento ante la crisis. Y de frente a eso nosotros planteamos que debe haber también otra idea de sociedad, no solamente restaurar con una visión disque nacionalista, ¿no? de capitalismo de Estado y darle todo el poder, sino que la sociedad debe ir buscando otra forma de articulación a donde las comunidades, los pueblos, los trabajadores tengan una participación más autónoma respecto a los poderes del Estado. Y el papel de los trabajadores pues es de tomar un mayor protagonismo. El hecho de que los trabajadores estemos sujetos a un régimen de explotación asalariada también nos limita. Creemos que tenemos que buscar formas autogestivas de producción y también de que los medios de producción pasen a la sociedad de los trabajadores. Y lo último es bueno, que nosotros creemos que se debe de respetar la decisión de las comunidades humanas, ¿no? Y bueno, ellos decidirán, ¿no? Porque ese es su derecho. Y nosotros en ese sentido pues, estamos abiertos a la participación en proyectos que puedan generar beneficios para las comunidades de generación en sitio, generación historia. Estamos realizando investigación, desarrollo tecnológico propio para poder satisfacer esa necesidad. Bueno, pues también muy rápido, la integración energética con los trabajadores un tiempo lo pudimos hacer, yo creo que hicimos con después de un periodo de represión muy fuerte, nos cerramos, pero ese es uno de nuestros retos, es una área de oportunidad de nosotros, poder establecer la relación con todos los trabajadores tejidos. Pero como estamos muy cerca de los menos, invitan a todos ellos, los de la CONCA, los de la PDVSA, y a todos, entonces, por ejemplo. El reto tecnológico no nos preocupa, la tecnología se compra
democracia energética, bueno, la sustentabilidad para nosotros es nuestro marco para actuar. Para nosotros el desarrollo es sustentable o no es sustentable, así de sencillo. Estamos en contra del fracking. Nosotros desde 2008, en el 2008 yo empecé a dar la primera conferencia en 2008. Para nosotros el desarrollo de las energías alternativas no necesariamente son sustentables. Tenemos el caso de las eólicas. Tenemos nuestros compañeros de allá de la refinería de Salina Cruz, están en contacto con los compañeros de San Dionisio del Mar, con otras comunidades. Hemos estado apoyando cuando han tenido nuestros políticos. Estamos cerca, bueno, las comunidades con la Argentina, entonces estamos por la defensa de la energía como un derecho de la humanidad. Eso es sin discusión. ¿Cómo impulsar política pública? Pues es lo que estamos tratando de hacer, estamos haciendo. Escenario para una crisis energética, un PEMEX nuevo, ese es nuestro leitmotiv, es a lo que aspiramos, estamos luchando por eso. El desarrollo de investigación, estamos planteando volver a rescatar al INP, que era nuestro Instituto Nacional de Investigación, era el Instituto Mexicano del Petróleo. La reconfiguración al interior de estas organizaciones, que no lo acabo de escribir. El apoyo de la academia es bienvenido. Nosotros creemos que es una lucha de todos. Los trabajadores solos no vamos a poder, los sindicatos solos no vamos a poder. Para lograr lo que queremos, un México sustentable, un México con un desarrollo sustentable, necesitamos participar. Trabajadores, campesinos, obreros, académicos y todos, ¿no? Y por último, bueno, pues el proceso de qué queda de lo público, pues estamos luchando para echar atrás la reforma energética. Nosotros estamos seguros que lo vamos a conseguir porque tenemos dos consignas. Si luchamos podemos perder, pero si no luchamos estamos perdidos. Pero si luchamos y no nos rendimos, no tenemos un camino de victoria, porque la única lucha que se espera es la que se abandona. Y nosotros no hemos abandonado la lucha. Esta es la diferencia. Radio.